En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que tenía un montón de ganas de grabar. Os traigo la review de la pala de Tino Libac, de Sanyo Gutiérrez, de la Diablo Revolution Pro 3. Así que si quieres ver qué tal funciona, quédate que después de la intro te cuento todo. Os dejo mi cupón descuento de Padelwise por abajo para que lo utilicéis en todas vuestras compras navideñas. Y si nos centramos en las specs de esta Diablo Revolution Pro 3 de Sanyo, pues tiene un formato híbrido, monta carbono 15K en sus caras y este año sí que incorpora un rugoso arenoso que no es muy marcado, pero que creo que se va a agradecer. En su interior nos encontramos una goma EVA de densidad media que junto con el carbono os va a aportar un tacto medio que lo cierto es que es bastante cómodo a la mano. Si nos centramos en su balance y peso, pues el peso de mi unidad colocándole un over es de 364 gramos y en cuanto a su balance, pues es un balance bajo, un balance de 250 milímetros. Si seguimos bajando nos encontramos con el corazón de la pala, que tiene el mismo formato que en la versión anterior, con un puño de tamaño estándar que incorpora el Dual Pro Grip y también se incorporan los antivibradores de Shockout para que modifiquéis un poco su balance, y para finalizar tiene un cordón corredero acolchado. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Comenzando en fondo de pista con esta Diablo Revolution Pro 3 de Sanyo Gutiérrez, pues es una pala que lo primero que destaca de ella es la manejabilidad. Mi unidad no es súper ligera, pero al tener un balance tan bajito, lo cierto es que se mueve fenomenal aquí en fondo de pista. En cuanto a su tacto, pues es una pala muy cómoda. Es una pala de tacto, yo diría medio y a lo mejor un puntito más, pero aquí en fondo de pista el punto dulce no está nada mal. Igual se nota un poquito cuando impactas fuera de él, porque al ser de tacto medio, pues ahí si impactas muy descentrado, igual se puede notar que la bola se queda un pelín más pegada. Es una pala que a un ritmo medio te aporta una buena salida de bola, no está nada mal, aunque no se siente una pala súper rebotona. Es una pala que tiene un tacto medio, pero lo cierto es que aquí en fondo de pista transmite bastante control. No me esperaba al tener este tacto que fuera una pala tan controlable, pero muy bien. Lo cierto es que aquí en fondo de pista me está transmitiendo muy buenas sensaciones. Puede ser una pala que para los jugadores que busquéis controlar el punto desde fondo de pista y encima que no sea un tacto muy duro, pues puede cuadrar. En un ritmo alto, pues es una pala bastante controlable. Lo cierto es que me esperaba que fuera más rebotona en un ritmo alto. A ver, no esperéis mucha progresividad, porque ese no va a ser uno de sus puntos fuertes, pero en cuanto al control, es una pala que cuando aceleras el brazo se nota que la bola entra en la pala, pero no se descontrola al salir, o sea que vais a tener que generar algo más de aceleración con el brazo para que la bola camine, pero lo bueno que tiene es que el control es uno de los puntos fuertes de esta pala. Si pasamos a ritmo bajo, si pasamos a la chiquita, este año, por cierto, que no os lo había comentado todavía, esta Diablo incorpora rugoso arenoso, que no es súper marcado, pero ostras, ya lo he notado en las primeras bolas de chiquita. Cuando cortas un poquito la bola, se nota que le sacas bien velocidad. Y como os he dicho, al no ser una pala muy rebotona, creo que se controla bastante bien en un rango bajo de velocidades. Es una pala que es muy controlable aquí en fondo. Bien, esta Sius Diablo Revolution Pro 3, la pala de Sanyo, la pala de Tino Libac, pues es una pala súper cómoda en fondo de pista. Lo cierto es que me ha sorprendido. Es una pala que tiene un tacto medio, que no es nada rebotona para el tacto que tiene, o sea que transmite bastante control tanto a velocidades bajas como a velocidades altas. Es bastante manejable, tiene un balance muy bajito y aunque mi unidad es una unidad que no es súper ligera, son 364 gramos, lo cierto es que se mueve muy bien en fondo de pista y a eso le ayuda el balance que tiene. El punto dulce, pues es un punto dulce que yo creo que está un pelín por encima del tamaño estándar. Sí que es cierto que se nota cuando impactas descentrado, cuando impactas fuera del punto dulce,
La bola se queda un poquito más pegada, pero una pala que va muy bien en fondo de pista. Creo que es perfecta para los jugadores que busquéis una pala cómoda y una pala que os transmita control en fondo. Vamos a ver qué tal rinde en red. Pasando a situación de volea, pues para empezar, si la comparo con la Diablo Revolution 2, la pala de Sanyo del 2023, es una pala que se nota un poquito más completa en red. Sobre todo creo que el rugoso le ayuda en cuanto a la manejabilidad, tal cual os he dicho en fondo. Lo cierto es que va bastante bien. Aquí el rugoso hace que las sensaciones que transmite en volea sean mejores. Eso sí, no os esperéis un rugoso que rasque muchísimo la bola, porque no. Es un rugoso arenoso, pero no es muy marcado. Os aportará un poquito más de grip, un poquito más de efecto que si la pala fuera lisa, pero no esperéis muchísimo efecto. Y en líneas generales, pues la pala me parece que rinde muy correcto, me parece que te permite ganar profundidad, algo que me sorprende contando el balance medio-bajo que tiene, pero va bastante bien, ¿eh? Una pala que me da la impresión de que puede rendir relativamente bien en situación de volea. Seguramente en el momento en el que empecéis a acelerar un poquito más la mano vais a notar que la pala no copia tan bien el gesto de la mano y que necesitaréis acelerar bastante más el brazo. Si pasamos a volea de bloqueo, aquí ya se nota más que la pala se come un poquito más la bola, que cuando la bola viene firme entra más, no se descontrola mucho cuando sale, pero claro, os va a pedir no solamente bloquear, sino alargar un poquito más el gesto de vuestra volea para que la bola os gane profundidad. No os va a flotar en exceso, pero sí que vais a necesitar poner la mano dura e impulsar, y además si impactáis un poquito fuera del punto dulce, aquí también lo vais a notar, que no es difícil encontrar el punto dulce. Lo cierto es que está bastante bien optimizado, pero cuando impacta fuera de él es de las palas con las cuales se nota que la bola se queda más pegadita. Pasando a situación de volea ofensiva, con volea cortada no va a ser uno de los mejores puntos de la pala. Seguramente rinde un poquito mejor que las palas de tacto medio y un puntito más. Aquí le ayuda el rugoso, que sea una pala que no hace que se descontrole mucho la bola, no es muy rebotona. Si pasamos al plano, pues aquí lógicamente vais a pinchar un poquito más, porque aquí, pues tal cual os he dicho, no es una de sus características la progresividad. Y vais a notar que la bola se mete más en la pala y que tenéis que hacer un poquito más de esfuerzo para que la bola os camine. Por último, con situación de volea corta, de volea tipo dejada, es una pala que de primeras, lo cierto es que transmite bastante control, se controla bastante bien tanto el efecto como la dirección y la profundidad de la bola. No es una pala que rebote muchísimo, así que para bajar velocidad lo cierto es que eso se agradece contando el tacto medio que tiene, sobre todo para las voleas en paralelo se controla muy bien. Si pasamos a juego aéreo con esta Diablo Revolution Pro, pues es una pala que con la bandeja se mueve bastante fácil. Aquí suma el que este año incorpore rugoso. La salida de bola me parece que está bastante bien, contando ese balance bajito que tiene y ese tacto medio y un puntito más. Me parece que está
bastante bien. Que cuando ves las specs de la pala, balance, tacto, te parece que va a rendir peor de lo que rinde. Me parece una pala que se comporta relativamente bien en situación de bandeja. A ver ahora si pasamos a exigirle un poquito más con la víbora. Aquí, la progresividad, tal cual os dije en volea, no es uno de los mejores puntos de la pala, pero contando que es una pala que yo catalogaría dentro de pala de control, me parece que su comportamiento no es para nada malo. Porque no se descontrola la bola, eso sí, tendréis que acelerar el brazo para que la bola os coja velocidad. Pasando a los remates, al remate listado en este caso, la verja es una pala que se mueve bastante bien. Sí que es cierto que aquí se le empieza a notar ese balance bajito, por lo que tendréis que ya no mover la muñeca, sino acabar en la finalización de vuestro remate listado bien con la punta hacia abajo para que la bola coja bien el kit y sobre todo os caiga. Pero contar que en las palas de control este no suele ser uno de los puntos en los que destaquen, y esta cumple. Por último, pasando al remate, es una pala que con el remate listado nos va a rendir relativamente bien. Me parece que la bola levanta. Lógicamente no es una pala en la que va a destacar por potencia, está más destinada a los jugadores que jueguen más con el remate listado que no con el plano. Aún así el rendimiento, contando ese formato híbrido que tiene, creo que está relativamente bien en situaciones de aceleración. Con el plano notaréis que se come la bola. Bien, esta Diablo Revolution Pro 3, la pala de Sanyo de Tino Livak, es una pala que en red, lo cierto es que la manejabilidad es uno de sus puntos fuertes, se mueve bastante bien. Cuando la bola os viene un poquito más compleja te permite el preparar un poquito antes con esta manejabilidad que te aporta. En cuanto al comportamiento en volea, pues el rugoso no es muy marcado. Sí que es cierto que mejora la versión anterior, el que incorpore rugoso arenoso hace que le puedas dar un poquito más de efecto a la bola, que le puedas dar un poquito más de grip. En situaciones de ritmo medio te aporta una buena salida y contando ese balance bajo que tiene, te aporta una buena profundidad. Si nos vamos a un ritmo alto en las situaciones de bloqueo, aunque la bola no se descontrola, vais a tener que mover más la mano, y con las situaciones de aceleración pues ocurre lo mismo. Para jugar voleas aceleradas tendréis que acelerar mucho el brazo para que la bola camine, porque aquí sí que se nota que la bola se mete un poquito más de la cuenta en la pala y aunque no sale descontrolada, y tendréis que acelerar un poquito el brazo para poder conseguir aceleración y profundidad. Si pasamos a las situaciones de juego aéreo, pues aquí con la bandeja lo cierto es que me ha gustado. Ya os digo que aunque es una pala que muchos catalogaréis como una pala polivalente, a mí me parece una pala de control, por ese balance bajo que tiene, por ese punto dulce, por esa manejabilidad y porque a un ritmo alto no se descontrola. Con la bandeja me ha gustado mucho, con la víbora le tendréis que dar caña al brazo. Con el remate listado relativamente bien y con el remate de aceleración con el por 3 creo que ha ganado entero. Con el plano vais a perder y vais a perder bastante, pero con el listado lo cierto es que la bola coge buen kit, coge buen efecto, levanta después del cristal. Vais a necesitar acelerar bastante el brazo, pero lo cierto es que no rinde para nada mal. Así que nada, aquí os he dejado mis impresiones de esta Diablo Revolution Pro 3. Ya sabéis que tenéis mi cupón descuento de Padelvice por si os interesa la pala. Espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el próximo. Adiós.